Hace casi 10 años, un desastre ecológico sacudió a la isla de Chiloé, al sur de Chile. La causa, la industria del salmón. Y cuando me enteré, no hice nada. El tiempo siguió su curso y yo seguí comiendo ese sabroso pescado color naranja, infaltable en el sushi, tan fácil de preparar, tan presente en nuestras mesas. Después supe de la tragedia del mar Báltico, donde ya casi no quedan peces, y los pocos que quedan no deberían comerse en grandes cantidades debido a la contaminación. Un mar casi muerto, y otra vez no hice nada. Pero cuando supe que la industria del salmón estaba contaminando zonas protegidas, parques nacionales, santuarios naturales, cuando supe que ya comenzaban a retirarse de los lugares que ellos mismos habían destruido y que se estaban desplazando hacia el sur de la Patagonia, cuando supe que un fiordo entero había sido arrasado, ahí fue cuando dije basta. No puedo seguir con los brazos cruzados fingiendo que no pasa nada. Así nació este documental. Decidí hacerlo con lo que tenía: mis conocimientos, mis manos, mi voz. Sin auspiciadores, sin grandes medios, solo con el deseo profundo de investigar, de entender, de buscar una salida, de proteger a nuestra Patagonia, aún tan viva, aún tan hermosa. Viajé a Chile y a Noruega, los mayores productores de salmón en el mundo. Hablé con pescadores, científicos, autoridades, vecinos, activistas. Quise mirar el problema desde todos los ángulos. Y lo que descubrí, cuesta creerlo. Necesitamos saber, necesitamos actuar. Te invito a acompañarme en este viaje para descubrir cómo aún podemos salvar la Patagonia y los mares donde opera esta industria. Las soluciones existen, la tecnología también. Solo falta voluntad y que todos hagan su parte. Pero no cree que ya el tema de izquierda a derecha ya es del pasado. Ahora tenemos que unirnos para defender nuestra naturaleza y nuestro patrimonio. Pero por supuesto, pues esa debería ser la voluntad de todos los seres humanos que habitamos el planeta. El lamento del mar, un grito silencioso que no podemos ignorar.